La primera tijera, hecha totalmente en la Argentina, la hizo mi viejo. Él era inventor. Metió las matrices de cada modelo, ya sea de costura o de peluquero. Él hacía peluquero, costura chiquita, costura más grande que esta. Después venía de medio desastre, de 8 pulgadas, 9 pulgadas, 10 pulgadas y 11 pulgadas. La primera tijera de peluquero hecha en la Argentina, toda. Que quede claro, en la década del 40. Nadie hizo esto. Nadie. Mi tío Carlitos, entre otras cosas, era ilustrador. En la época que las ilustraciones se hacían con cepillos de dientes y no con aerógrafo. También era inventor, investigaba sobre el movimiento continuo. A veces cuando veníamos del médico o de hacer compras con mi mamá, me encontraba con dibujos de moscas gigantes o de peces hechos en grandes papeles que pegaban las paredes a una altura que yo no podía alcanzar. De chico me atrajeron los renacentistas. Mi viejo atesoraba una cantidad de láminas con cuadros famosos que mi abuelo había conseguido no sé de dónde y que yo copiaba con esmero. A lápiz, torpemente me imagino. Perugino, Leonardo, Rafael, Lippi, Veronés. Entonces tenía 10 o 11 años y el universo de la pintura se limitaba a ese viejo arcón que cada tanto destapaba entusiasmado para meterme en otro mundo. Esa era toda la pintura, todo el arte, todo el mundo artístico. No había otra cosa para mí, no existían otros pintores que los que traían esas láminas. En aquella época trataba de retratar a mis amigos, a mis familiares, sin ninguna intención y por el placer de hacerlo lo mejor posible. No sé si quisiera encontrarme ahora con esas imágenes. Lo raro de esos tipos era la espontaneidad. Yo me di cuenta que en un lugar era muy espontáneo, que lo tenían que resolver espontáneamente. Llega un momento que uno descubre el tiempo del cuadro y lo tiene que resolver en ese tiempo. Porque si no, no es más un cuadro. Es como jugar un partido de fútbol y decirle, para, quédate parado que te voy a hacer un gol. O sea, la jugada se da de una determinada manera y si no se resuelve dentro de ese momento, no se resuelve. No se puede resolver 25 días antes o 25 días después un cuadro. Se resuelve en un momento, en un punto. Si se resuelve en un punto, se resuelve. Si no se resuelve, no se resuelve. Yo puedo resolver lo que no resolví en el momento que lo estaba pintando. 15 días después, o lo reformo, lo reformulo, lo tapo, lo pongo, lo empiezo, le doy vida otra vez y empiezo a hacer, lo resuelvo, o hago algo con eso, o no lo hago. No hay manera, por eso, los tipos también tenían espontaneidad. Si bien especulaban, en un momento lo resolvían, y ese momento era corto, se nota que es corto, se nota que es una cosa rápida. Lo veo en Filippo Lippi, por ejemplo, que hay autorretratos del tipo pintados en fresco, y se nota la espontaneidad de la resolución, a pesar de que ha visto un oficio, un trabajo terrible, pero no está que el oficio se impone sobre todo lo demás, no. Lo que se impone es la resolución, lo que se impone es la ejecución. Lo único que queda es ese momento y esa última pincelada del tipo. Y eso se ve. Eso para el tipo que pinta lo ve y lo disfruta. A los 2 años, mi abuelo me llevaba a pasear al cementerio. Mi diversión era jugar entre las tumbas. Con el tiempo recuerdo haber visto cosas increíbles, pero en ese momento para mí era algo habitual.
Siempre me llamó la atención el ángel con el pararrayos en la entrada principal del cementerio de la Chacarita. Era como que estuviera atravesado por una gran lanza, como defendiéndose de Dios. Con el tiempo se lo comenté a Levinas y decidimos hacer una instalación en arte múltiple. Usé a mi tío Carlitos como modelo, ya que tenía un aspecto jorobado de tanto trabajar en su tablero. Fue en 1979. Del techo colgaba el esqueleto de un ave prehistórica. También había una vitrina que exhibía los núcleos de los pararrayos y un maniquí, que había sido de mi mamá, donde estaba colocado un arnés que mostraba cómo usar correctamente el pararrayos. Enfrente, una foto mural del cementerio, de la entrada principal, y también una serie de afiches con la imagen de mi tío Carlitos luciendo el pararrayos. Hasta ahí el público podía acceder, pero a la sala central no podía entrar. En su interior, a la izquierda, mirando desde afuera, había un ángel enorme reproducido en cartapesta, como una escultura de 3 metros de altura. Abajo, a la derecha y frente al ángel, las esculturas de 3 jorobados que miraban a la gente de reojo, sentado de espaldas sobre una mesada. Todo esto tenuemente iluminado por velas. Un poema antecedía lo que estaba expuesto. Chacarita Arcs. Las arcas ocultan el arcano verso de arcaicos arcontes y en los arquitraves de las arcaturas descansa el arcángel que tiene por mérito ser el arquitecto de los arquetipos que a los arquicentros les darán arqueados. Ajenos de toda musa arquitectónica, parientes lejanos de la arqueología y los arquiloquios de los arcontados, más cerca del vuelo de los arqueoptérix que determinados a la arqueografía y amantes nocturnos de los arquegonios que los archipámpanos negarán por siempre, ponen al descuido de un arco voltaico toda la archimagia de la Chacarita. En la pintura siempre radica lo que se gesta para que después se tome de esa pintura o de alguna manera. Yo creo que todo lo que se ve en los videojuegos, que está muy bien realizado desde el punto de vista. Yo creo que cáscara de arte, cáscara de pintura, ya es lo que se hizo. La pintura lo que hizo fue como, exudar o desechar o desprender cáscara como hacen los langostinos o algunos crustáceos, las arañas o la víbora. Y va quedando todo eso, pero la pintura es como que va quedando siempre como una línea de tiempo en la historia del arte, o en el arte, o en la historia del hombre, que siempre se va manteniendo y va exudando cosas que van siendo aprovechadas y van siendo transfiguradas y mejoradas y llevadas al extremo, pero siempre son, para mí, cáscaras de lo que fue la intencionalidad del tipo que se metió a hacer. La técnica del cuadro funciona de una manera muy rara, funciona para mí, por lo menos, lo que veo, funciona en un plano virtual y funciona de atrás para adelante. Y todo lo que se ve es lo último, es la pincelada siempre. O sea, siempre está la pincelada, porque lo que uno está viendo es pinceladas de alguien que dejó rastro sobre algo plano, virtual. Pero de alguna manera, inclusive lo que está oculto, lo que está desechado, está participando. Entonces el tiempo está ahí, en ese lugar. Yo no funciono a baja frecuencia. O sea, yo no puedo ponerme a laburar. A ver, yo estoy laburando acá, ensucio una cosa, la dejo sucia, necesito rodearme de cosas que el mundo vaya. Y entonces necesito estar trabajando y haciendo. Y llegar a una frecuencia. O sea, yo parto de una frecuencia baja, como todo el mundo. Voy caminando hasta el taller, junto las cosas, me siento, miro, pongo un color, otro, hago un boceto, lo miro, paso una cosa, la tacho. Llega un momento que y me canso y vuelvo. Y al otro día hago lo mismo. Llega un momento que encuentro, si tengo suerte o si tengo energía, encuentro la frecuencia donde yo funciono. La frecuencia es muy sencillo explicarlo, es una frecuencia de onda. O sea, una onda tiene una frecuencia así, una onda larga, o tiene una frecuencia así, que es una onda corta, y se resuelve todo más rápido. El timbre es más alto, el tiempo más corto. O sea, cuando yo encuentro una frecuencia alta, o rápida, o llamarlo como quiera, ahí puedo funcionar. ¿Por qué? Porque no me estereotipo, porque voy adelante de las cosas,
porque no obedezco tanto a mi cerebro, digamos, a mi racionalización de las cosas, a lo que conozco. Entonces van pasando cosas en donde a mí me cuesta mucho y ahí se sufre bastante, no es que es una joda todo. Yo funciono a una frecuencia más o menos alta. Para mí el arte es un descanso, pero no es porque uno no trabaje haciendo arte, sino porque es un descanso, porque es a partir de un momento de adaptación del hombre y de un momento tú tienes que parar, mirar para atrás y no seguir siendo hombre o animal cazando, matando. ¿Qué sé yo? Los animales sí, cumplen su función, no sé, la mosca es mosca y está todo el tiempo siendo mosca, trabaja de mosca, no puede, y el gato también, y no sé el doméstico, pero el gato salvaje, el lobo, el herbívoro, los peces. El hombre también tiene una parte muy animal, pero un momento de adaptación, de quedarse quieto en algún lugar, posiblemente tenga más que ver con el nomadismo, el encontrar espacios adaptados como unas cuevas, donde se adapta o puede estar. En ese lugar, en ese descanso, entre comillas, puede darse al arte. A mí me parece que un cuadro, cuando está bien, quiero decir con lo que para mí está bien, porque esa es una palabra aleatoria, arbitraria, para mí es un sinfín. Es algo que no se sabe dónde empieza, no se sabe dónde termina, y eso es lo que te da la sensación de infinitud. Algo que lo podés estar viendo siempre, algo que no empieza ni termina en los márgenes. O se hace un recorrido que haces así y ya está, y lo terminaste como si fuera un libro. Ni el malbón raspa tanto, ni es tan útil el cielo, solo el signo que refiere esa mirada. Quietamente, los párpados son diques que sostienen océanos. Fui comido por esos ojos y transformado en otra cosa que trata de explicarse. Ellos me masticaron hasta el cansancio. No bastó con darle la espalda ni desaparecer. En el recuerdo, en la sensación de la llovizna, sigo lastimándome. Yo no inventé esos ojos. No ser mirado duele. ¿Cuándo nace el museo? Para mí nace cuando la obra es efímera. Los egipcios o los griegos, la obra, los monumentos, son museos de ideas. El museo es la propia obra. Con el tiempo, la obra está fuera del museo y necesita del museo para ser protegida, y para ser protegida del óxido, del envejecimiento. La pintura forma parte de otra época, donde es necesario. Yo no conozco pinturas al aire libre que hayan sobrevivido mucho, no sé, no conozco. Debe haber, pero 1000 años, 2000 años, qué sé yo, 100 años, no sé. Entonces yo creo que el museo tiene mucho que ver con la protección de cierta obra que necesita del museo. Y hay dos tipos de museos: el que inventa obras o las obras que inventan museos. O sea, está aquella obra que necesita de un museo, que se fue haciendo y se dice, bueno, acá hace falta algo para proteger esto. Y después el mismo museo, como pasó acá mucho tiempo, es el que inventa obras o pintores. Entonces cuando el pintor está inventado por un museo es una desgracia.
Hicimos una muestra con un grupo de pintores en el shopping. Los cuadros estaban colgados desde lo alto del techo y la gente que pasaba por ahí, la que va a consumir, se encontraba con cosas que no tenían nada que ver con ese ámbito. Aprendí muchas cosas ahí. Yo estaba parado cerca de mis cuadros y algunas viejas se asomaban y declamaban frente al cuadro: esto es una porquería, esto lo hago yo. Y eso me dio conciencia de lo que pasa con el público. Me di cuenta que la gente se desvaloriza a sí misma. Es como decir, si esto lo puedo hacer yo es una porquería. Cuando yo no lo puedo hacer es bueno. Aunque eso que no pueda hacer sea un cuadro de ferretería o un payaso llorando. Como no lo puedo hacer, entonces es bueno. Si yo lo puedo hacer es malo, es una porquería. Entonces su propia desvalorización o su propia impotencia o desconocimiento con respecto a lo que ve hacía que la gente pueda calificar algo. En el año 2000 hice una muestra en Recoleta, cerca de la Sala Cronompios. Estaba sentado en una silla, iba los sábados a la tarde, y ahí me di cuenta de algo. Veía que la gente entraba y salía. Casi todos llegaban al umbral de la galería, se asomaban, miraban y no entraban, y se iban. Eso me dio por pensar algo muy extraño. Hay un fenómeno raro que se da en ese momento. También me di cuenta que casi nadie se queda parado delante de un cuadro más de 10 o 20 segundos. Es como que tiene miedo que el cuadro lo mire. Me da la sensación que el cuadro mira más que el público. Llegué a esta conclusión. Cuando la obra es muda, o sea, cuando la obra no habla, no tiene sonido, la gente no entra a la galería. Cuando se da cuenta que se asoma y no puede escuchar la obra, no entra. Cuando no la escuchan, se van. Pintar es posible dentro de un encuadre de la representación, dentro del encuadre de la técnica, pero pintar es imposible. O sea, hay una cosa en un lugar, en la pintura, que es eso que te hablaba antes, que el pintor pinta pintura, donde eso lo hace imposible.